1913, en una pequeña ciudad de Japón, con el fin de resolver los problemas ambientales causados por la explotación de las minas de cobre y apoyar el crecimiento de la producción agrícola local, nace Sumitomo Chemical. Luego de más de 100 años, sigue trabajando con el fin de promover el bienestar, ofreciendo soluciones sostenibles para la producción de alimentos y la salud de la sociedad. La tradición, la innovación y la sustentabilidad hacen de Sumitomo Chemical la cuarta empresa en innovación y patentes de agroquímicos a nivel mundial. En el mercado agrícola, es una empresa híbrida que combina innovación tradicional con innovación biológica. Sumitomo Chemical tiene los mismos objetivos que al nacer: lograr mayor productividad de los cultivos y cuidar el medio ambiente, porque las tradiciones se escriben día a día y duran para siempre. Buenos días a todos. Yo soy el ingeniero Federico Frank, ingeniero mecánico. Soy especialista en ingeniería bioenergética y trabajo en la sección de ingeniería y proyecto de la estación experimental, principalmente en evaluación energética. Hoy les voy a hablar un poco de sistemas de generación y cogeneración de energía. Y bueno, definiendo un poco a qué nos referimos en este caso con eso. Cuando hablamos de generación, nos referimos al conjunto de equipos e instalaciones que permiten generar una única forma de energía, ya sea mecánica, eléctrica o térmica, a partir de una única fuente primaria de energía, que vendría a ser generar un combustible. Y cogeneración, el conjunto de equipos e instalaciones que permiten generar simultáneamente energía mecánica o eléctrica y energía térmica a partir de la misma fuente de energía primaria. Bueno, dentro de los sistemas que vemos en la experimental o que se han visto en algún momento, podemos mencionar calderas de vapor, generadores de vapor, hornos, distintos tipos de hornos, calderas de recuperación de calor, hornos de transferencia de calor mediante fluidos térmicos, turbina de gas, ciclo de vapor, ciclo combinado. Y en cuanto a generación de energía eléctrica, sistemas de cogeneración, de energía térmica y eléctrica, hemos visto sistemas de ciclo combinado con vapor para proceso y sistemas de ciclo de vapor con vapor para proceso. Esto en distintas industrias, para industria citrícola, industria azucarera, papelera, etcétera. Obviamente, bueno, cada caso es un caso particular y se hace una metodología propia para ese caso, podríamos decir, pero las metodologías básicamente, en cuanto a rendimiento térmico, siguen más o menos la línea de lo que son el método del rendimiento directo de generadores de vapor, el método indirecto, y la estación tiene también desarrollado un método propio que lo pueden consultar en la revista RIAD bajo el nombre Metodología de Cálculo de la Eficiencia Térmica de Generadores de Vapor. La ventaja de este método directo, bueno, como nos dice la palabra, es bastante directo, entonces se miden las energías aprovechadas y la energía entregada. Sería el rendimiento, se calcula como esa relación. En el método indirecto se miden las pérdidas y se hace una diferencia entre la energía entregada y las pérdidas con respecto a la energía entregada. Es un poco más engorroso y tiene algunos errores. Y el método de la estación consiste, básicamente sería aplicar el método directo, pero determinando el combustible en forma indirecta por medio de un balance de materia. En muchas situaciones el combustible es difícil de determinar, por eso no se puede usar el método directo. Entonces con este método podemos usar el método directo, pero obteniendo el combustible en forma indirecta.
Y en cuanto a las evaluaciones en sistema de cogeneración, el método básicamente que se usa es simulación mediante software. Se puede ver la metodología en la revista RIA también, en un artículo que se denomina Simulación de Sistema de Cogeneración en la Industria Azucarera de Tucumán. A modo de ejemplo, acá tenemos un esquema de una caldera bagacera, donde se ven los puntos de muestreo y de medición para aplicar el método del rendimiento que les decía de la estación experimental. Acá vemos, por ejemplo, una muestra del bagazo que ingresa a la caldera, que se le hace después en el laboratorio análisis de humedad, ceniza, poder calorífico, etcétera. Se mide temperatura del aire secundario, aire primario, a la entrada y a la salida del precalentador. Los gases, los gases de combustión se miden presión, temperatura, composición. La presión, temperatura de vapor se mide en caudal de agua o de vapor, temperatura del agua. Y en la chimenea se mide la emisión de material particulado. Después le va a mencionar eso el ingeniero Volato, que es un ensayo que hacemos habitualmente. Entonces, para nosotros aplicar el método que estamos mencionando es algo sencillo, porque ya está aceitado el tema de las mediciones de material particulado, y esa medición es una parte fundamental para hacer el balance de materia que le decía, para determinar el combustible. En cuanto a los sistemas de cogeneración, acá tenemos un ejemplo de un estudio que se hizo para un ingenio de Tucumán, en el cual el objetivo fue evaluar la capacidad de generación de energía eléctrica excedente con el aumento de la presión de la caldera principal de 21 bar a 63 bar y la incorporación de un turbogenerador. La caldera principal de este ingenio es una caldera que está pensada para 63 bar, pero pensada en etapas. En la primera etapa se ha construido para funcionar a 21 bar, y haciéndole algunas modificaciones, principalmente en lo que es el sobrecalentador, se la llevaría a 63 bar. Bueno, el alcance de este estudio fue el planteo de alternativas tendientes a la generación de excedentes de energía eléctrica y la estimación de la cantidad de energía que se podría lograr y el requerimiento de combustible. Entonces, bueno, primero se definió el caso base en este estudio, se hicieron las mediciones, los esquemas, y a partir de ese caso base se definen distintas alternativas con la modificación en la caldera y contemplando turbos de extracción contrapresión o de extracción condensación. La ventaja de los turbos de extracción condensación es que permiten funcionar, además de la zafra, también en la interzafra. Y la de los turbos de contrapresión es que son más económicos, pero la desventaja es que permiten el funcionamiento solo en zafra. Luego, a partir de la evaluación energética, se determinan los requerimientos de combustible y se analizan distintos casos, únicamente el bagazo propio del ingenio y el bagazo más algún combustible adicional según sea el caso. Acá vemos los datos de entrada tomados para el estudio. Un ingenio de aproximadamente 8.000 toneladas día, con un 29% caña de bagazo. Acá vemos también la humedad, distintas características del bagazo. Este ingenio tiene un consumo de vapor de escape en fábrica de 48% caña, que lo pongo ahí remarcado porque vamos a ver después que también hacemos un estudio para bajar ese consumo y cómo impacta en la generación de energía. Y estas son las características del vapor vivo, del vapor de escape, de las turbinas, características de operación también de esos equipos, rendimiento, y algunas características de la fábrica, digamos. Tienen una destilería que funciona 120 días después del zafra, 30 días funciona con bagazo y el resto con gas natural. Acá se puede ver la resolución de los balances en el simulador. En este caso vemos, acá tenemos
un conjunto de calderas convencionales, y esta sería la caldera principal, que sería la caldera a modificar. Acá se ve 21 bar en la caldera. Estos diagramitas que se ven acá son las condiciones de los fluidos: presión, temperatura, entalpía y flujo. Estos serían el desfibrador, los molinos. Acá hay una laminación, en este caso está balanceado el sistema, por lo tanto es cero, y un turbogenerador vendría a ser la usina. Este sería esto que está acá, la fábrica, el principal consumidor de vapor de escape, que, como les decía, en este ingenio se determinó, después le va a comentar la ingeniera Cruz cómo se hace la determinación de eso, pero en este caso tenemos un ingenio de 48% caña de vapor de escape en el consumo de la fábrica. Bien, acá tenemos los resultados del caso base. Se ven los rendimientos isentrópicos de las turbinas, de los molinos de preparación de caña de la usina, el consumo de bagazo. Podemos ver que el bagazo total es 28,4%, lo que nos dice que queda, acuérdense que el bagazo producido por la caña era 29%, por lo tanto, esa pequeña diferencia alcanza para operar la destilería durante 30 días después de la salida. Bueno, a partir del caso base se plantearon distintas alternativas, modificando la caldera a las condiciones nominales, que son las que están acá. Como vemos, el aumento de la presión y la temperatura del vapor a 65 bar y 480 grados centígrados. Bueno, acá les muestro los resultados de ese caso. La potencia eléctrica adicional que se podría lograr sería de 10 megavatios aproximadamente, eso funcionando únicamente durante la zafra, por lo tanto nos daría 30 gigavatios hora de energía generada. Pero fíjense que el requerimiento de combustible en este caso sería un 30,6% caña, por lo tanto no nos alcanzaría el combustible propio de la molienda para esta alternativa. Por lo tanto, a modo de ejemplo, se planteó el uso del rack. El rack vendría a ser el residuo agrícola de la cosecha de la caña, en este caso presecado al 15%, y con la energía de ese combustible se plantearon distintas alternativas. Alcanzaría perfectamente el rack de la caña propia. Fíjense que en distintas, si queremos usarlo también en interzafra, para obtener, para eliminar el gas natural que se consume en la interzafra, necesitaríamos 2,4% caña, y el rack potencial en esas consideraciones sería 8,8% caña. Este es el mismo esquema que hemos visto recién del caso base, con la diferencia que acá la caldera funciona a 65 bar y se adicionó este turbo de extracción contra presión. Esta otra alternativa es con un turbo de extracción condensación. Por supuesto que si en el caso de la contrapresión no alcanzaba el bagazo, en este caso tampoco alcanzaría el bagazo. Entonces directamente, modo de ejemplo, se planteó usar todo el rack potencial de la propia molienda y maximizar la cantidad de energía. Bueno, acá se muestran los resultados, también una potencia más o menos de 10 megavatios, un poquito más, y una energía eléctrica en zafra de 35 gigawatt hora, pero como les decía, con la condensación también podemos operar fuera de zafra, en la interzafra, cuando estamos empleando la destilería. En ese caso tendríamos un excedente de 30 gigawatt hora, o sea que anualmente aproximadamente 67 gigawatt hora, que en este caso corresponden con 67 kWh por tonelada de caña. Algunas aclaraciones ahí: se requeriría almacenar combustibles, pues el rack que estamos hablando, pero podrían ser otros combustibles también. Por eso decíamos que a modo de ejemplo, como chip, madera de recolección de citrus, cultivos energéticos, etc. Bueno, este es el caso de condensación. Fíjense, esto sigue siendo prácticamente igual, y acá se agrega ahora un turbo de extracción condensación. Esto sería el condensador. Bueno, y por último se planteó otra alternativa, que sería
usar un turbo de extracción contrapresión, pero con algunas mejoras. Hemos visto que como no alcanzaba el bagazo propio de la fábrica, de la molienda, entonces, para el caso de contrapresión, se analizan algunas mejoras que tiendan a mejorar la eficiencia general de la planta. Por ejemplo, podrían ser incorporación de secadores bagazo, incorporación de caldera más eficiente, electrificación de accionamiento de los trapiches y reducción del consumo de vapor de fábrica, entre otros. En este caso, analizamos esta última, bajar de 48% caña a 45% caña el consumo de vapor. Bien, en ese caso mostramos los resultados. También se tendría una potencia aproximadamente de 10 megavatios, una energía excedente también alrededor de 30 gigawatt-hora durante zafra. Acuérdense que este es de contrapresión, así que sería solamente durante zafra. Vemos que el consumo de bagazo, en ese caso, disminuyendo el vapor de escape en la fábrica, pasaría a ser 28,8% caña. Por lo tanto, estaríamos generando ese excedente de energía y además tendríamos un pequeño excedente de bagazo durante la zafra que lo podríamos usar en la interzafra para operar unos días la destilería. Bueno, acá presento un cuadro comparativo con los resultados. Ahí se puede ver en el caso de la contrapresión que, como está hoy en día la evaporación, no alcanza el bagazo. Entonces se toman otra alternativa. Bueno, en este caso tenemos la reducción del vapor de escape. En ese caso no alcanza el bagazo. Y bueno, acá he remarcado la energía por tonelada de caña que se puede generar. Y bueno, tenemos ahí un parámetro de comparación que se puede usar para comparar entre distintos ingenios. Y acá le dejo una diapositiva también de lo que son los secadores de bagazo. En este caso es un secador, la foto muestra un secador instalado en el Ingenio El Carmen, en México, diseño de la estación experimental. Y acá están las mejoras que se logran con los secadores. Como decíamos, una de las alternativas era usar un secador de bagazo. Bueno, acá les dejo simplemente cuáles son las mejoras que se obtienen con el secador, y también usando el secador en estos sistemas de cogeneración se permitiría también ahorrar bagazo o producir más energía. Bueno, muchas gracias.